Lucas. Ok, buenos días, ¿cómo están? Un gusto como siempre. Hoy vamos a comenzar con Asterides 2, que es el último grupo dentro de dicotiledonias. Y como decíamos siempre, es el grupo más evolucionado. Ahí tenemos órdenes como aquifoliales, asterales, apiales y dipsacales. Disacales no tenemos representantes en nuestra flora, pero sí tenemos representantes importantes en aquifoliales, asterales y apiales. Aquifoliales comprenden una sola familia, aquifoliáceas, que aparentemente es un grupo evolucionado con flores masudas no muy desarrolladas, con pétalos unidos en la base, varios súperos, fruto drupa, hojas normalmente opuestas, tienen una particularidad en la estructura interna de tallos y pecíolos. Y ahí tenemos una familia con un representante importantísimo para la zona, para nuestro país, Paraguay y Brasil, que es Ile paraguayensis, nada más y nada menos que la planta de la yerba mate. El género Iles tiene una distribución pantropical, o sea, entre los trópicos, y tiene como 400 especies. No todas arbóreas como es nuestro Iles paraguayensis, algunas arbustivas, pero de todas, lo hemos visto en China, se pueden sacar infusiones, más o menos 25 tipos de infusiones distintas. En nuestro país, repito, es un cultivo local muy importante. Recordemos que parte allá por 1800, cuando llega Amado Bonpland a América, y se encarga de la industrialización y manejo de cultivo, partiendo de la isla Martín García, después pasa a Misiones, y tiene problemas con el dictador de Paraguay. ¿Se acuerdan que les dije que lo mete un año preso porque Francia creía que la explotación de hile era exclusivamente de Paraguay, para que no haga competencia? Pero él en sí ordena y organiza la explotación de este cultivo, teniendo en cuenta que la yerba mate era una ingesta importante para los lugareños, que prevenía incluso enfermedades. Así que gran parte de todo el desarrollo que tuvo Ile paraguayense, hoy uno de los cultivos más importantes para el noreste argentino, se lo debemos a Amado Bonpland. Hay otras especies como la yerba señorita, Iles dumosa, tucumanense, etcétera, que son especies que se han cultivado para mezclar con Ile paraguayense y obtener lo que vulgarmente conocemos como hierbas suaves. Repito, entonces, Ile paraguayense es casi endémico de las selvas mixtas de Paraguay, Argentina y sur de Brasil. Se cultiva también en Uruguay y es uno de los cultivos hoy en día más importantes más importante que el té incluso, en la parte de Misiones y noreste de Corrientes. Vamos a Asterácea. Asterácea es una de las 3 familias que tiene el orden Asterales, y estoy hablando nada más y nada menos que de la segunda familia más numerosa del reino vegetal, después de orquídeas. Se caracterizan las Asteráceas por tener la inflorescencia típica en capítulos involucrados. Ese capítulo está formado nada más ni nada menos que por el ensanchamiento del receptáculo, donde se disponen las flores, que son sésiles. No nos olvidemos que el capítulo deriva de una espiga. Cada flor tiene una bráctea basal. Y esa inflorescencia intermedia de pasaje de espiga a capítulo se da en el género Aster, por eso se reemplaza compuesta por Asterácea.
En ese capítulo vamos a encontrar flores tubuloides con un ovario ínfero, normalmente con un cáliz reducido, transformado en papus ovilano. Normalmente las flores tienen 2 carpelos con un solo óvulo en el ovario. Las flores son pentámeras con las piezas soldadas. También hay una particularidad dentro de las teráceas que tienen, bueno, además de las flores tubuloides, tenemos las flores liguladas que pueden ser neutras o femeninas y que son las que se encargan de atraer a los polinizadores. Estamos hablando de plantas que se polinizan directamente por insectos, de polinización cruzada, porque son alógamas, no tienen 0 grado de autogamia. Volviendo a las flores tubuloides, digamos que la característica de estas flores es la de tener los filamentos de estambres unidos, no los filamentos, sino las anteras unidas por sus laterales, formando un tubo, donde las anteras miran hacia adentro del tubo, con dehiscencia longitudinal. Ahí está, por eso se dice que las teráceas son sinanterias y tienen el mecanismo de pistón. O sea, las anteras son proterantes, o sea, liberan el polen antes de la receptividad del estigma, lo vuelcan hacia el interior del tubo, que es atravesado por el estigma, empujado por el crecimiento del estilo, desaloja todo el polen de ese tubo, originando lo que se llama mecanismo del pistón, y lo ofrece a los polinizadores para que se produzca la polinización. Después se produce receptividad del estigma, que es el que va a recibir granos de polen de otra flor. Repito, son autoincompatibles las compuestas, o sea, el polen de una flor que se desarrolla, que se puede posar en un estigma de la propia flor, no sucumbe, no tiene crecimiento. Ahí tenemos las grandes transformaciones que puede tener el papus, o sea, ese cáliz transformado que normalmente está adaptado por la dispersión de los frutos. El papus puede tener pelos plumosos, glandulosos, cerdas, arístidas rígidas como en Videns, y con pelos retorsos que son ganchosas, que es la chinchilla que se nos adhiere a la ropa, cerdas plumosas como en Taraxacum, o también involucros gamófilos como ocurre en los abrojos, que tienen incluido dentro de ese involucro los frutos. La disposición y distribución de los estigmas tiene importancia taxonómica para separar los géneros, que hay géneros muy numerosos dentro de las teráceas, como por ejemplo Senecio, Baccaris, etc. También tiene importancia taxonómica la prolongación de los filamentos estaminales, o sea, se los usa taxonómicamente en lo que es el androceo. Y pasamos entonces a dar algunos ejemplos dentro de lo que son sus familias. Como saben, las teráceas tienen su familia por el grado, lo numerosas que son en número de representantes. Nosotros no tomamos las subfamilias, sí tomamos los ejemplos, como por ejemplo cardoides, que tenemos el cardo acantoide, el cardo negro, una maleza importante, agresiva, pero más común en zonas templadas, como lo es la pampa húmeda, la parte de la provincia fitogeográfica del Espinal. Ahí tienen las características inflorescencias en capítulos bordeadas por brácteas y los frutos con los papus. También tenemos las cichorioides, que tienen todas flores liguladas, como por ejemplo Taraxacum officinale, que es una maleza de importancia media. Asteroides tenemos Antium espinoso, que son los abrojo chico y abrojo grande, que son malezas bastante incómodas, más que nada, que
joroban bastante en todo lo que sea la cría de ovinos y bovinos. El abrojo es muy agresivo, repito, y es bastante pernicioso, además de ser maleza molesta, son tóxicos, como la gran parte de compuestas. Son muy pocas las compuestas que son apetecidas por animales. La mayoría son tóxicas y hay un grado de géneros que son alelopáticos. Muticioides tenemos el género Muticia con 2 o 3 especies en la zona noroeste. Son plantas trepadoras que tienen zarcillo en la terminación de las hojas. Son géneros primitivos dentro de Asteráceas, pero no tienen importancia agronómica. Como cultivos tenemos el alcaucido o alcachofa, Cinara escolimus, la lechuga, la Lactuca sativa, Cichorio nitivo, la rúcula, y la ensalada amarga, la hierba dulce, que está muy de moda hoy como edulcorante, como por ejemplo stevia, un cultivo muy importante en Paraguay. Stevia rebaudiana, en nuestra zona hay más o menos 4 o 5 especies de stevia. Y el cultivo tradicional de Asteráceas, que es el Helianthus tuberosus, el Helianthus annuum, el girasol, muy cultivado en la zona de Chaco, norte de Santa Fe. Ahí tenemos la típica inflorescencia, con todas las flores liguladas que no se secan hasta que no esté fecundada la última de las flores. No nos olvidemos que las flores son de licencia centrípeta, van de afuera hacia adentro, es una inflorescencia racimosa, así que se mantiene la inflorescencia activa hasta que se fecundan todas las flores. El Helianthus tuberoso, como dije, es el topinambur, introducido en Misiones y también en el noroeste. Se utilizan normalmente los bulbos para alimentar a cerdos y no ha tenido demasiada importancia como alimenticia en nuestra ganadería. Bueno, distintos cardos entonces, que son cardos Cinara, que también son cardos bastante jorobados como maleza. Taraxacum officinalis, que es el diente de león. Tenemos Santium espinosum, que es uno de los abrojos. Vida empilosa, que son las Recording stopped. chinchillas que son Recording in progress. Nosotros la tenemos como indicadora de sabanas alteradas, normalmente muy pastoreadas o quemadas. Bácaris salicipolia, que es uno de los bácaris llamados vulgarmente chirca, que son arbustos agresivos de nuestra zona. Género Bácaris tiene aproximadamente 800 especies, normalmente con flores unisexuadas, inflorescencias, flores unisexuadas, y un género para tener en cuenta porque puede ser muy agresivo. Medicinales como Baccharis articulata, que son las carquejas, las hierbas buenas o hierbas lucero, Bruchea sagittalis, Parthenium y Achirocline. La manzanilla, Matricaria chamomila, es una planta muy usada como infusiones, como medicinal. Tenemos rarezas como Solidago chilense, que es la vara de oro, que también es maleza. Isostigma, que no es maleza, pero es una planta característica de nuestras lomadas arenosas, lo mismo que Stenacenium, con una estructura de capítulo muy simple. Fíjese lo reducida que son las flores liguladas y, repito, se encuentran en lomadas arenosas. Senecio grisebagia es tóxica, es la primavera, que también puede ser muy agresiva, florece, como el nombre lo dice, en primavera, ocupando a veces y también gran parte de las sabanas y también indicando mal manejo. No la comen, por supuesto. Baccharis coryllifolia, que es el mío, una maleza importante en nuestros sistemas pastoriles y en nuestros campos de pastoreo, característico en la zona y que puede producir
pérdidas importantes por toxicidad. Bueno, una enredadera muy común en las selvas mixtas, Pseudoginopsis cabrerae, que es una planta trepadora, también es una compuesta, Tesaria integriflora, el pájaro bobo, el aliso del río, que es la descolonizadora, es la primera planta que se desarrolla en los bancos de arena cuando el río baja de su nivel. No tiene utilidad, simplemente, repito, es indicadora y colonizadora. Como ornamentales tenemos géneros cultivados de la antigüedad, tan antiguos como el cultivo de rosa, como dalia, caléndula, cineraria, las cinias también se cultivan mucho como ornamentales, los talletes que hoy están en plena floración, y el género crisantemo, que es una de las flores más usadas como flor de corte para arreglos florales, coronas, etc. La otra familia de asterales es Campanulaceae, que son totalmente diferentes a las asteráceas. Se caracteriza por tener los estambres con anteras libres, filamentos libres, y flores normalmente dispersas en inflorescencias no racemosas, no capituliformes. Tenemos varios géneros como Campanula, algunas ornamentales, Campanula persicifolia, Triodanis biflora, Ipsela reniforme y Lobelia. Hay Lobelia en Misiones. Ninguna de ellas significa una maleza importante, simplemente la mostramos como plantas realmente que llaman la atención y son bastante raras. En Misiones hay Campanulaceae de género Lobelia y Psiphocampylus. Las Caliceráceas es la última familia dentro de asterales, es la última de las 3 familias del orden. Ahí tenemos que uno de los géneros puede tener los filamentos, los estambres unidos. Son flores también con ovario ínfero, color lagamopétala. Acá el estigma es terminal, no es bífido como en compuestas o asteráceas. Y generalmente tiene un involucro. Las flores punzantes, estoy hablando de Acicarfa tribuloide, que es la maleza invernal importante del grupo, para tener en cuenta, muy agresiva. Y también Calicera, que puede vivir, es más común en la zona de Entre Ríos. No es tan importante como maleza, sí lo es entonces Acicarfa tribuloides, que puede causar problemas importantes en pasturas, etc. Apiáceas es un grupo de plantas que se caracteriza por ser generalmente plantas herbáceas con tallos huecos. A lo sumo pueden tener un porte arbustivo. Se caracterizan por tener inflorescencia en umbelas compuestas. Ahí tenemos un representante Amni, que es una de las verdolagas con 2 especies que pueden ser tóxicas, pero es apetecida por el ganado y puede ser una maleza agresiva e importante. Hidrocótile es una maleza muy común desde nuestros jardines caseros, se caracteriza por tener hojas peltadas, carnosas. Le encanta la típica inflorescencia de apiales y le gusta muchísimo los lugares muy húmedos. Vive en nuestros humedales, es una planta muy común en los embalsados y como rareza las láminas de hidrocótile son comidas por el ciervo de los pantanos, o sea, queda únicamente el pecíolo solitario, así que el ciervo toma el trabajo de ir comiendo todas las láminas. Eso lo comprobamos al hacer el estudio que hicimos para ese grupo de animales que estaban en peligro de extinción de nuestros humedales. También es una apiácea género eríngico que tiene muchas especies, todas ellas malezas. Una de las más importantes es Erigium eburneo, que es el turututú o falso caragotá, muy
agresivo, tiene una producción de semillas importantísima y generalmente invade desde cultivo hasta sabanas. Son resistentes al fuego, o sea que son indicadores también de lugares donde se quema periódicamente. Hay erigios en Estados Unidos que se usan como ornamentales por el colorido de su práctica. También tenemos arbustos que forman parte de nuestra estepa patagónica, tóxicos como un Linum espinoso, que es el leneo, es fundamentalmente para las ovejas, así que simplemente es un adorno de nuestras estepas. Tenemos cultivos importantes como el Phoneliculum vulgare, que es el hinojo, Pimpelena nisu, que es el anís, que se usa mucho como aromatizante. La zanahoria Daucus carota es una apiácea, antigua umbelífera, ahí tienen la inflorescencia de Daucus, que es la umbela compuesta. Petroselinum cripo, el perejil, también es una apiácea, se caracteriza por tener el fruto con dos esporocarpos que quedan separados y liberan las semillas en la madurez, también muy cultivado en nuestra zona y también muy usado como condimento en todo lo que es actividad culinaria. Lo mismo el apio, un Apium gravioles es una apiácea, muy usado, también muy ligado a la cocina europea, cultivado ya en zonas más frías, zonas más templadas, zonas de Mendoza, provincia de Buenos Aires, etc. Bueno, con esto entonces